Vi una pelea de gladiadores con mis propios ojos y lo que aprendí sobre la antigua Roma cambiará tu forma de ver la historia para siempre. Cuando digo la palabra gladiador, la mayoría de la gente se imagina un prisionero encadenado arrojado al Coliseo para ser destrozado. Pero esa no es la imagen completa. ¿Y si les dijera que algunos hombres se alistaban para convertirse en gladiadores voluntariamente? Es cierto, las arenas no solo estaban llenas de criminales condenados o luchadores esclavizados. Había todo un grupo de hombres que elegían este camino. Se llamaban auctorati y firmaban contratos legales para luchar en los juegos. No por obligación, sino porque la arena ofrecía algo que ninguna otra cosa en Roma podía ofrecer: la oportunidad de ser recordados. Y no eran simples aficionados despistados. Muchos eran exsoldados, deudores desesperados u hombres que habían pasado por momentos difíciles y veían la arena como su camino de regreso a la sociedad o a la historia misma. Entra en la arena, sobrevive lo suficiente y tu nombre podría resonar en todo el imperio. Esa promesa atrajo a más gente de la que imaginas. Algunos gladiadores incluso tenían fans, personas que seguían sus carreras, grababan sus nombres en las paredes y los animaban en las gradas. Estos hombres no siempre eran cuerpos sin rostro y con armadura. Tenían reputación, personalidad y en raras ocasiones verdadera influencia. Pero no se equivoquen, no era una vida fácil. Elegir este camino significaba renunciar a gran parte de su libertad y seguridad. Aún así, para algunos, eso era mejor que ser olvidados. No los arrastraban a la arena gritando, entraban voluntariamente con los ojos abiertos, persiguiendo algo más grande. ¿Qué impulsó a un hombre a tomar esa decisión? Esa es la pregunta con la que los historiadores aún lidian. Pero una cosa es segura: la arena no era solo un escenario para los esclavizados. También atraía a hombres que creían poder forjar su nombre en la leyenda con solo agallas, músculo y acero. Y sinceramente, eso es solo la punta del iceberg. Lo que realmente sucedía tras los muros del Coliseo es mucho más extraño que los clichés que solemos oír. A primera vista, el Coliseo romano parece una ruina desmoronada, pero cuando imagino cómo era, se parece más a un escenario de Hollywood que a un antiguo campo de batalla. Bajo toda esa piedra había un mundo de piezas móviles, trampillas, poleas, incluso una especie de techo retráctil, todas diseñadas para convertir las peleas en auténticos espectáculos. Déjenme llevarlos bajo tierra. Bajo el suelo de madera de la arena había un laberinto enorme llamado hipogeo. 2 niveles de túneles, jaulas y ascensores alimentaban todo el espectáculo. Imagino leones saliendo de la tierra en medio de una pelea o un enorme elemento de utilería surgiendo de la arena como por arte de magia. Estas trampillas no eran solo trucos mecánicos, sino que se construyeron para impactar al público y mantenerlo en constante suspense. Los historiadores dicen que había más de 30 ascensores, cada uno operado por equipos de trabajadores que accionaban tornos y tiraban de cuerdas, ocultos a la vista. Eso significaba que un gladiador podía verse repentinamente invadido por jabalíes o encontrar nuevos oponentes surgiendo directamente de debajo de sus pies. Toda la arena era menos como un escenario y más como una máquina viviente. Y luego estaba el velarium, el gigantesco dosel retráctil que se extendía por la zona de asientos. Imaginen la versión de la antigua Roma de un techo de estadio. Los marineros, no los gladiadores, lo manejaban porque se necesitaba una verdadera habilidad náutica para extender esas enormes láminas de tela. El objetivo era simple: mantener a la multitud a la sombra y fresca para que el emperador pudiera dirigir los juegos todo el día. Para mí, esto no era solo arquitectura, era pura psicología. El Coliseo no solo se trataba de violencia, fue diseñado para manipular a la multitud, exacerbar las emociones y crear suspense. La gente no solo venía a mirar, venía a sentirse completamente abrumada. Si pensabas que el mundo de los gladiadores romanos era solo cosa de hombres, piénsalo de nuevo. Oculto en las sombras de la historia hay un secreto que me encanta mencionar. Las mujeres también luchaban en la arena. Se las llamaba gladiadoras, y cuando pisaban la arena, la multitud no podía apartar la vista de ellas. Las gladiadoras eran poco comunes, pero no eran un espectáculo barato. Entrenaban, usaban armadura y se esperaba que actuaran igual que los hombres. Los escritores romanos incluso describían a mujeres luchando contra animales o entre sí durante eventos nocturnos especiales destinados a generar expectación. No eran peleas clandestinas. Ocurrían en arenas oficiales frente a miles de personas. Una de mis pruebas favoritas proviene de Halicarnaso, un antiguo relieve que muestra a 2 luchadoras, Amazona y Aquilia, enzarzadas en combate. La inscripción dice que fueron liberadas con honor, es decir, sin muerte, pero con la aprobación total de la multitud. Estas mujeres no eran anónimas, tenían nombres artísticos, personalidades y una presencia real en el imaginario romano. Por supuesto, la élite estaba dividida. Algunos consideraban escandalosas a las gladiadoras, un signo de decadencia moral. Otros disfrutaban del espectáculo y se jactaban de contar con mujeres en sus juegos. Incluso los emperadores participaban.
Domiciano, en una ocasión, organizó luchas femeninas con antorchas en su arena privada. Imaginen al público completamente fascinado. Lo que más me fascina es que estas mujeres no eran solo luchadoras, sino artistas. Debían dominar el combate, pero también el drama. Sabían cómo generar tensión, vender el enfrentamiento y hacer rugir al público. En cierto modo, eran atletas, actrices y símbolos políticos, todo en uno. Todos lo hemos visto en películas. Un emperador que se cierne sobre la arena, levantando el pulgar para perdonar a un luchador o bajándolo para matarlo. ¿Pero qué tiene de especial ese famoso gesto? Es más una invención de Hollywood que historia romana real. Lo cierto es que nadie sabe cuáles eran las señales. Los escritores antiguos solo mencionan términos vagos como pollice verso con el pulgar girado, pero nunca especificaron qué dirección significaba qué. Algunos eruditos incluso creen que un pulgar hacia arriba podría significar la muerte, como imitar una estocada mientras el pulgar metido en el puño indica clemencia, como si envainara la espada. Y tampoco era un simple gesto casual. Si un gladiador perdía pero ofrecía al público un espectáculo emocionante, el público podía exigir que se le perdonara la vida. La última palabra la tenía el patrocinador de los juegos, quizás un noble adinerado, quizás el propio emperador, pero estos escuchaban a la multitud. Los gritos de mite significaban perdónalo, y ugula significaban mátalo. Todo se reducía a la actuación. Un luchador que demostraba valentía, habilidad o incluso se ganaba la simpatía, a menudo se marchaba para luchar otro día. Pero si el espectáculo era aburrido o cobarde, ese podría ser el fin. Incluso en una época construida sobre la sangre y el espectáculo, los romanos buscaban coraje, estilo y honor. En realidad, la muerte ni siquiera era el resultado habitual. Era costoso entrenar y mantener con vida a los gladiadores. Matarlos en cada combate simplemente no tenía sentido económico. Esa dramática pausa final, la multitud conteniendo la respiración, esperando la decisión, era parte del espectáculo. El suspense en sí mismo a menudo valía más que el resultado real. Entonces, ¿de dónde surgió la idea de que el pulgar hacia abajo significa muerte? Probablemente de artistas posteriores, como Jean-Léon Gérôme en el siglo XIX. Su famosa pintura consolidó esa imagen en la mente de la gente y luego Hollywood la amplificó hasta convertirla en realidad. Así que ahora, cada vez que veo ese clásico gesto del pulgar hacia abajo en la pantalla, me recuerdo a mí mismo. La verdad tiene muchos más matices. El Coliseo no era solo un matadero, era una actuación cuidadosamente coreografiada donde incluso el gesto más pequeño podía decidir si alguien vivía o moría. Parece sacado de una novela de terror, pero en la antigua Roma, el sudor y la sangre de los gladiadores se embotellaban y vendían, y sí, se pagaba por ellos. No eran simples recuerdos macabros, se creía que tenían verdadero poder. Los médicos romanos a veces recetaban sangre de gladiador para la epilepsia, mientras que los romanos más supersticiosos creían que podía aumentar la fuerza, el coraje o incluso la pasión. Después de una pelea, los asistentes raspaban el sudor y el aceite de la piel del gladiador con una herramienta llamada estrígilo. Esa mezcla, conocida como ungüento de gladiador, se recogía y vendía en pequeños frascos, a menudo justo afuera de la arena. Algunos la usaban como perfume, otros en rituales. La lógica era la siguiente: un gladiador acababa de arriesgar su vida en combate, por lo que su sudor se consideraba cargado de energía pura y masculinidad. La sangre también tenía su propio mercado. Cuando un gladiador moría, algunos espectadores corrían literalmente a absorber gotas de su sangre con un paño, o incluso a beberla directamente de la arena. Y por inquietante que suene, no se trataba solo de una brutalidad sin sentido, sino de una creencia. Creían que el coraje y la vitalidad podían absorberse, sin marcas de fitness, sin suplementos, sin Instagram, pero esta era su versión del poder en una botella. Incluso los vendedores de cosméticos se unieron a la moda. Algunos productos de belleza afirmaban contener pequeñas cantidades de aceite de gladiador, como si la violencia misma pudiera hacer brillar la piel. Por extraño que suene, el cuerpo del gladiador se convirtió en una mercancía. Su fama trascendió el mundo de la arena. Llegó a la medicina, la cosmética y el mito. Olvídense de los batidos de proteínas y el filete. He aprendido que a los gladiadores se les llamaba hombres de cebada por una razón. Su dieta no era rica en carne ni lujosa en absoluto. Se basaba en cebada, legumbres y verduras, con un extraño ingrediente extra: ceniza de madera. Cuando investigué en las excavaciones de los cementerios de gladiadores, especialmente en Éfeso, descubrí que sus huesos mostraban niveles de calcio increíblemente altos, incluso superiores a los de la élite romana. Los historiadores creen que provenía de un tónico a base de vinagre mezclado con ceniza. Sí, ceniza real de plantas o madera quemada. Y no era casualidad. Los minerales de la ceniza ayudaban a mantener sus huesos fuertes y capaces de recuperarse de los brutales golpes contundentes de la arena. Sus comidas estaban diseñadas para la resistencia, no para la explosividad pura. La cebada y las legumbres proporcionaban energía duradera y también mantenían a los luchadores más pesados. Lo que puede sonar extraño hasta que te das cuenta de que llevar un poco de grasa extra en realidad protegía sus órganos de los cortes. Además, hacía que las lesiones parecieran más graves sin ser mortales al instante. En la arena, un poco de sangre hacía emocionante el espectáculo, pero que un luchador muriera
era demasiado rápido, arruinaba el entretenimiento. Lo que realmente me impactó fue lo práctico que era todo. Esa dieta alta en carbohidratos y baja en carne hacía que el entrenamiento fuera sostenible. La carne era cara y los gladiadores no eran tratados como reyes, eran inversiones. Su comida no era un lujo. Se trataba de mantenerlos en la lucha el mayor tiempo posible. Curiosamente, su plan de nutrición se parecía más a la preparación de comidas de los atletas de resistencia modernos que a un festín de guerreros. Así que la próxima vez que Hollywood muestre a gladiadores desgarrando carne cruda con las manos desnudas, no podré evitar reírme. El verdadero combustible de la arena era un humilde tazón de gachas de cebada con un chorrito de vinagre y sí, incluso una cucharada de ceniza por encima. A pesar de lo que las películas suelen mostrarnos, he descubierto que las luchas de gladiadores no se trataban solo de matar o morir. En realidad, la mayoría de los combates no terminaban en muerte. Y no era porque Roma de repente se consintiera, sino porque los gladiadores muertos eran pésimos para el negocio. Cuando lo investigué, me di cuenta de que entrenar a un gladiador requería mucho tiempo, dinero y recursos. No eran simples grupos al azar arrojados a un pozo. Vivían en barracones, tenían instructores, dietas estrictas e incluso atención médica. Perder a un luchador entrenado en cada combate habría sido un desastre financiero. Así que los combates estaban diseñados para ser emocionantes, pero a la vez con posibilidades de supervivencia. Ahora bien, no me malinterpreten, las peleas no eran suaves. Las armas eran reales, las heridas eran comunes y muchos luchadores quedaban marcados de por vida. Pero la idea era poner a prueba la resistencia, la habilidad y el coraje, no matar siempre. Es más como una versión antigua de MMA con espadas, donde podías perder y aún así volver a pelear al mes siguiente. Lo que me parece realmente interesante es que las victorias traían gloria, claro, pero incluso un gladiador derrotado podía ganarse el respeto si luchaba con valentía. El público no solo buscaba sangre, sino drama y tensión. Y si el público rugía lo suficiente, podía influir en el veredicto final. La vida o la muerte no era una cuestión de suerte. Era básicamente una evaluación del rendimiento. Según los registros, los gladiadores podrían haber muerto en solo 1 de cada 10 combates. Incluso esa cifra variaba según la época y el lugar. Con el tiempo, se introdujeron más reglas y los deportes sangrientos se volvieron más controlados. ¿Entonces ese mito de la carnicería constante? Eso no es historia romana, es principalmente imaginación moderna. Tras los vítores del Coliseo, aprendí que había una realidad mucho más dura. Las escuelas de entrenamiento donde los gladiadores vivían y se entrenaban a diario. No eran gimnasios casuales, sino recintos fortificados donde los hombres eran entrenados como armas y tratados como recursos. El más grande de todos, el Ludus Magnus, se encontraba justo al lado del Coliseo. Desde fuera parecía un simple cuartel, pero por dentro era una olla a presión. Los reclutas entrenaban bajo la vigilancia de los lanistas, estrictos disciplinarios que imponía el orden y formaba a los luchadores desde la base. La mayoría de los recién llegados llegaban débiles, con cicatrices o rotos. Solo unos pocos se convertían en verdaderos gladiadores listos para la arena. El entrenamiento era implacable, armas de madera, interminables ejercicios con escudos, rutinas de juego de pies. Era una repetición incesante. Estos hombres no solo lanzaban golpes salvajes. Cada golpe debía ser calculado, cada reacción precisa. No solo se les enseñaba a luchar, sino también a sobrevivir, entretenerse y controlar el miedo bajo el rugido de miles de personas. Las condiciones de vida eran de hacinamiento. Los gladiadores compartían habitaciones diminutas, casi no tenían contacto con el mundo exterior y eran vigilados constantemente. Algunas escuelas incluso supervisaban los descansos para ir al baño. Todo el sistema estaba diseñado en torno a la disciplina, el acondicionamiento y la preparación del cuerpo para soportar el dolor. Y sin embargo, lo que más me fascina es que dentro de esos muros crecía un extraño sentido de identidad. Algunos luchadores sentían lealtad a su escuela, incluso orgullo por su progreso. Las rivalidades estallaron, se forjaron amistades. No era libertad, pero tampoco caos. Era un sistema construido para derribar a los hombres y luego reconstruirlos en leyendas. Si pensabas que leones y gladiadores eran lo más loco que había en el Coliseo, espera a oír esto. Los romanos una vez inundaron la arena para representar batallas navales. Hablo de barcos de verdad, agua de verdad, caos de verdad. Estos espectáculos se llamaban naumachiae y no eran solo por diversión, sino para ostentar la riqueza y el poder del emperador. Al principio, ni siquiera se celebraban dentro del Coliseo. Se excavaban lagos enteros solo para que la multitud pudiera presenciar las batallas navales. Pero con el tiempo, la ingeniería romana evolucionó y el propio Coliseo se convirtió en escenario de guerras marítimas. Según los historiadores, en los primeros años de la arena, los ingenieros lograron inundar el suelo mediante canales subterráneos. Se limpió la arena, se llenó la cuenca y de repente los buques de guerra flotaron hasta su posición. Luego vinieron las recreaciones, escenas navales históricas representadas con vestuario, atrezo e incluso pirotecnia. Prisioneros y luchadores entrenados se convirtieron en piezas de ajedrez vivientes ante miles de espectadores. Claro que no podía durar para siempre.
Una vez añadido el sistema subterráneo de hipogeo para trampillas y ascensores, inundar la arena se volvió casi imposible. Pero durante un breve periodo, los romanos convirtieron el Coliseo en un mar artificial, todo en nombre del espectáculo. Para mí, este es uno de los ejemplos más audaces de la ambición romana. No solo entretenían al público, demostraban al mundo que ni siquiera la naturaleza podía limitarlos. Si necesitaban un océano, lo construían. Solemos imaginarnos a los gladiadores como luchadores sin nombre perdidos en la historia, pero lo cierto es que muchos de ellos tenían lo que cualquier influencer moderno sueña: fans, seguidores e incluso su propia imagen de marca. Sus nombres se gritaban en las calles, se grababan en las paredes y, sí, se imprimían en mercancía. Tomemos como ejemplo a Flama, uno de los gladiadores más famosos, nacido en Siria. Le ofrecieron la libertad en 4 ocasiones y la rechazó todas. ¿Por qué? Porque para él, ser gladiador no era solo cuestión de supervivencia, era cuestión de estatus. En Pompeya, la gente literalmente grababa corazones en las paredes junto a los nombres de luchadores como Crescens y Verus, tratándolos como estrellas deportivas de su época. Sus rostros y nombres artísticos aparecían en lámparas de aceite, tazas, figuritas y mosaicos. Y no se trataba de recuerdos exclusivos de la élite. Los romanos comunes podían poseer una pequeña pieza de su luchador favorito. Era básicamente la versión romana de mercancía coleccionable. Con nombres como Hermes o Spiculus, no eran solo hombres, eran marcas promocionadas y sobre las que se apostaba en tabernas de todo el imperio. Algunos gladiadores incluso contaban con patrocinadores o mecenas adinerados que les hacían regalos, pagaban sus facturas médicas o los apoyaban después de las grandes peleas. Las mujeres dejaban notas de amor, algunas incluso les ofrecían matrimonio, y en raras ocasiones los gladiadores retirados no caían en el olvido, sino que se dedicaban a la política o los negocios, llevando su fama a nuevos escenarios. Así que no, estos tipos no eran solo luchadores sin rostro con cascos. Eran figuras públicas, mitad atletas, mitad artistas. El Coliseo no era solo un campo de batalla, era un escenario. Y para sus fans, el espectáculo no terminaba con el combate. Una pelea en la arena podría haber parecido un caos absoluto desde las gradas, pero ahora sé que era un teatro calculado. Las armas que usaban los gladiadores no eran aleatorias. Se elegían específicamente para crear equilibrio, tensión y espectáculo. Cada combate se basaba en el contraste, no solo en la fuerza bruta. Había diferentes tipos de gladiadores, cada uno con un estilo de lucha único. Por ejemplo, el murmillo llevaba una armadura pesada, un escudo enorme y una espada corta, fuerte pero lento. ¿Y a quién se enfrentaba a menudo? A un resiario prácticamente con el torso desnudo, armado solo con una red, un tridente y una daga. Siempre se planteaba como velocidad contra potencia, agilidad contra defensa. Luego estaba el secutor, cuyo casco liso estaba diseñado específicamente para resistir la red de un resiario. No era mera coincidencia, era diseño táctico que otorgaba a cada enfrentamiento su propia dinámica. Algunos duelos eran lentos y técnicos, otros explosivos e impredecibles. Incluso la propia armadura añadía dramatismo. Los emparejamientos desiguales contaban una historia que el público podía seguir. Un luchador era como un tanque, aplastado por el peso del acero. El otro se movía como una sombra, y como la armadura limitaba la visión y el movimiento de forma diferente, el resultado nunca era seguro. Estos enfrentamientos no solo eran entretenidos, sino que estaban diseñados para provocar exclamaciones, vítores y suspense. Los gladiadores no siempre sabían a quién se enfrentarían, pero los organizadores sí, comprendían la psicología de masas siglos antes de que el entretenimiento moderno le diera un nombre. En cierto modo, la arena funcionaba como un tablero de ajedrez, solo que en este se jugaba con sangre y cada pieza tenía sus propias reglas. Las batallas de gladiadores no se limitaban a hombres contra hombres. A veces, el verdadero oponente tenía 4 patas, garras y dientes. Las peleas de animales, llamadas venaciones, eran algunos de los eventos más esperados en la arena. Y sí, los leones eran parte integral del espectáculo. Se traían animales exóticos de todo el imperio. Leones del norte de África, tigres de la India, osos de los Alpes. Los mantenían en jaulas subterráneas y luego los liberaban a través de trampillas para impactar tanto a los luchadores como al público. El objetivo no era solo matar al animal, sino escenificar algo salvaje, impredecible y aterrador. Pero, sinceramente, el verdadero caos no siempre provenía de la arena. Tras bambalinas, las condiciones eran extremadamente peligrosas. Los animales estresados podían, y lo hicieron, escaparse. Hay informes de leopardos que escaparon tras bambalinas y atacaron a los guardias incluso antes de entrar en la arena. En un espectáculo, los elefantes entraron en pánico tanto que casi hicieron estallar al público. El peligro no se detenía en la arena. Ahí es donde entraban los bestiari, luchadores especialistas en animales que debían enfrentarse a estas criaturas con mínima protección. Algunos llevaban lanzas o látigos, otros no eran más que una red y nervios de acero. La supervivencia no se trataba solo de fuerza, sino de interpretar el comportamiento animal, tomar decisiones en fracciones de segundo
talento y a veces simplemente suerte. Y no se equivoquen, estos no eran números de relleno, eran cabezas de cartel, a menudo utilizados para abrir o cerrar un día de juegos. A veces, el suelo de la arena se transformaba en un bosque entero solo para que pareciera una cacería salvaje en tiempo real. Pero detrás de todo el espectáculo se escondía una realidad brutal. Los leones eran reales, los riesgos eran reales, y a veces lo más aterrador no era la bestia en la arena, sino lo que sucedía cuando todo lo demás salía completamente mal. Las luchas de gladiadores no desaparecieron, sino que evolucionaron. Hoy, por toda Europa y Norteamérica, he visto grupos de recreación histórica revivir el combate de gladiadores utilizando técnicas, equipo y reglas auténticas extraídas directamente de fuentes antiguas. Y créanme, no se trata de simples reuniones de cosplay en el patio. Muchas cuentan con el respaldo de historiadores y arqueólogos, y los luchadores pasan meses perfeccionando sus movimientos y golpes exactamente como sus homólogos romanos. Cuando estuve en Roma, incluso descubrí una escuela donde se puede entrenar como gladiador, ya sea para turistas o con demostraciones en vivo. Recibes una armadura, una espada de madera y un curso intensivo de tácticas antiguas. Ya no se trata de sangre, sino de educación, espectáculo e inmersión. Algunos de estos eventos están vinculados a programas de museos, otros tienen lugar en arenas reconstruidas o en grandes festivales históricos. Y aquí está la parte más loca. Incluso sin el peligro real, la tensión, la estrategia y el drama se sienten sorprendentemente reales. La multitud aplaude, los luchadores se enfrentan y durante unos minutos es como si el mundo antiguo volviera a vivir, solo que esta vez sin el riesgo de un final fatal. Acompáñenme a un estadio lleno. Escuchen el rugido de la multitud, las luces apagadas y a dos luchadores enfrentándose. No es la antigua Roma, pero juro que el eco está ahí. Cuando veo deportes de combate modernos, ya sea boxeo, MMA, lucha libre profesional o incluso ciertos torneos de artes marciales, no puedo evitar ver el ADN de los juegos de gladiadores aún latiendo en ellos. Al igual que en el Coliseo, los luchadores de hoy construyen personalidades, visten equipos icónicos y suben al ring entre ovaciones entusiastas o abucheos brutales. Entrenan durante años, exageran las rivalidades y promueven enfrentamientos que inquietan a los aficionados incluso antes de que comience la pelea. En aquel entonces era Spiculus contra Verus. Ahora es McGregor o Fury, vendiendo la historia mucho antes de que se conecte el primer golpe. Y al observar con más atención la cobertura mediática, los clubes de fans e incluso los acuerdos de patrocinio, todo parece una remezcla moderna de lo que experimentaban los gladiadores, solo que más grande y brillante. Al igual que en Roma, no siempre es el luchador más fuerte quien se lleva la atención, sino quien cuenta la mejor historia, ejecuta los movimientos más llamativos o deja la impresión más inolvidable. Incluso, las propias arenas parecen ahora coliseos digitales. Estadios enormes, luces cegadoras, pantallas gigantes, cámaras por todas partes. La producción es tan parte del espectáculo como la propia lucha. Puede que ya no blandamos espadas, pero el ansia de espectáculo, habilidad y competencia cruda es exactamente la misma. Las reglas cambiaron, las armas cambiaron, pero el público sigue con hambre de pelea. Eso es todo. ¿Te gustaría viajar en el tiempo y presenciar combates de gladiadores? Escríbenos en los comentarios. Y no olvides ver mis otros videos.